Definición del límite de una función. En este video vamos a estudiar el límite de la definición del límite de una función. Dice la definición del límite, sea f es una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a excepto posiblemente en el número a misma. Por ejemplo, nosotros tenemos esta función, ¿verdad? Esta función yo la puedo evaluar en cualquier valor de x, pero hay un valor que no me permite, ¿verdad? No me permite calcular la función. En este caso sería el 0. Fíjense bien que si yo sustituyo en vez de x el 0, ¿verdad? El 0, aquí arriba 2 por 0 me queda en 0, más 3 quedaría en 3 arriba en el numerador. Pero en el denominador, como estoy sustituyendo el 0 en vez de la x, me queda 0 en el denominador. Y 3 entre 0 es un error. La calculadora, si yo lo sustituyo 3 entre 0, me da error. No es un valor, el 0 viene a ser un valor que no está definido en el dominio de la función. Entonces, pero si yo sustituyo o uso cualquier valor diferente de 0, por ejemplo el 1, f de 1, ¿verdad? Va a ser 2 por 1, 2 más 3, 5. Entre 1, 5 entre 1 igual a 5, ¿verdad? Vemos que el 1 está evaluado aquí y está evaluado en el denominador. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí vemos el ejemplo donde hay un valor que posiblemente no está definido, ¿verdad? En el dominio de la función. Entonces dice aquí, repito, sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en el número a mismo. Ok, el límite de la función, ¿verdad? F de x, conforme x se aproxima a, correcto, ¿a dónde es que encuentro el límite? ¿Dónde es que lo encuentro el límite, muchachos? Cuando x se aproxima a a. Está clarito, ¿verdad? Yo encuentro el límite de una función a medida que yo me acerco, a medida que me aproximo a un valor. Por ejemplo, fíjense bien, si yo tengo aquí esta función, ¿verdad? Y asumiendo que en 3 me da error el cálculo de la función, pero yo puedo encontrar el límite. O, ¿quién es el límite? Eso es importante, ¿verdad? Porque aquí dice la definición. El límite de f de x. Ok, pero ¿qué es el límite? ¿Quién es ese valor? ¿A quién representa esa letra límite? Esa letra límite representa a un valor de y. A un valor de y en este eje, fíjense bien, ¿verdad? A un valor de la función en este eje y. Entonces, ese es el límite, ¿verdad? Es un valor que yo no puedo calcular. Por ejemplo, aquí con el 3, con el 0, perdón. ¿Puedo calcular el valor de y cuando yo divido 3 entre 0? No lo puedo calcular porque me dice que es un error. Pero si yo logro acercarme al 0, como dice la definición, ¿verdad? Fíjense bien, conforme x se aproxima a a, ¿qué pasa? El límite de f de x conforme x se aproxima a es L. Perfecto, entonces yo quiero encontrar ese valor de y. ¿Quién es ese valor de y cuando yo evalúo el 0 en esa función? Es el límite. En este caso vendría a ser mi límite, el límite, ¿verdad? Porque yo necesito, para encontrar ese límite o ese valor de f de x, yo necesito acercarme a 0. A aproximarme al 0 tanto por la izquierda como por la derecha. Si los dos valores, ¿verdad? Si cuando me acerco al 0 por la izquierda me tiende a un valor y cuando me acerco al 0 por la derecha me tiende a ese mismo valor, decimos que el límite existe. De lo contrario, el límite no existe. Ya expliqué que el límite es un valor en el eje Y.
en el eje Y, ¿verdad? Entonces seguimos aquí. Dice, se aproxima a es L. L es el valor en el eje Y, ¿verdad? El valor de f de x, ¿verdad? Que lo estoy deduciendo, por decirlo así. Lo que se escribe, ¿cómo escribo yo esto? Esto que está en letras, ¿verdad? ¿Cómo lo escribo en una notación matemática? Así, de esta forma. Límite de la función cuando x tiende a A es igual a L. ¿Quién es A en este caso? ¿Quién es A? Es el valor de x que indeterminiza la función. ¿Qué significa eso? Que cuando yo calculo esa función me da error. Entonces, ese A es el valor que yo no puedo calcular en la calculadora. Por ejemplo, ¿ah? Entonces, dice aquí, si la siguiente proposición es verdadera. Fíjense bien, el límite de esta función cuando x se acerca a es L, si la siguiente proposición es verdadera. ¿Cuál proposición? Esta. Dada cualquier epsilon mayor que 0, ¿quién es este epsilon, muchachos? ¿Quién es ese número? ¿A quién representa? Ese epsilon es una distancia. Ya lo vamos a ver. Es una distancia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me acerco, un ejemplo, yo me acerco en esta función, vemos que el 0 en x, cuando sustituyo, ¿verdad? En vez de x pongo el 0, veo que el 0 yo no lo puedo calcular, ¿verdad? Aquí la función. Pero yo voy a acercarme al 0, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta gráfica, el 0 es este punto. Ok, este es el 0 para x y es el 0 para y también, ¿verdad? Ese punto. Pero, ok, yo me puedo ir acercando, miren. Por ejemplo, si yo me acerco aquí, que este es por ejemplo menos 1 y este es 0.5, aquí entre este número que me estoy aproximando al 0 hay una distancia. Fíjense bien, hay una distancia entre este número y este. Ok, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer que esta distancia se haga más pequeñita. Esta distancia, ¿y cómo hago para que esta distancia se haga más pequeña? Ok, busco números más cercanos a 0. Perfecto. ¿Eh? Entonces aquí también por la derecha, si yo agarro este número, este es negativo, ¿verdad? Si yo agarro este número 0.5, perfecto. Entonces entre el 0, ¿verdad? Que me está dando el problema en la función, entre el 0 y ese 0.5 que puedo evaluar en la función, entre esos dos puntos hay una distancia, miren. Ok, esta distancia se llama delta. Perfecto, esa distancia se llama delta, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer entonces para encontrar ese límite? Irme acercando al 0, tengo que irme acercando, ¿eh? No llegar al 0, porque si yo sustituyo 0 en la función me da error, pero yo puedo acercarme al 0, pegármele ahí al 0, mire bien cerquita, para ver a qué valor dan esos números en Y. En Y a medida que yo me acerco al 0. Entonces vemos que la distancia entre esos valores de X que yo voy tomando, esos valores de X, ¿por qué son X? Porque son variables. Puedo escoger también el 0.25, ¿verdad? Que es este, 0.25. Y aquí se me vuelve otra distancia. Miren, aquí se me vuelve otro delta, ¿verdad? Y así sucesivamente. A medida que me voy acercando, yo voy encontrando esos deltas. ¿Quiénes son esos deltas? Las distancias. Perfecto. Entonces, fíjense bien, muchachos. Dice aquí, dice, se cumple esta expresión del límite, ¿verdad? Se cumple esa expresión si la siguiente proposición es verdadera, dada cualquier epsilon mayor que 0. Ah, ok, ya expliqué quién es delta, dónde se ubican, pero también tengo que explicar quién es epsilon, dónde se ubica epsilon. Ok, si por ejemplo, este valor de A, pero yo puedo asumir como que es 0 también, ¿verdad? Puedo decir, ok, este es A, pero A quién es cualquier número, ¿verdad? Que me da error a la hora de calcular la función. Perfecto. Entonces, es asumiendo que es 0. Aquí estoy en 0. Entonces, cuando yo agarro valores cercanos
A al 0, ¿verdad? Yo sé que el 0 está ubicado aquí, pero vamos a asumir que es aquí, pues, el 0. Pero también asumamos, para evitar confusión, asumamos que este es 2. Un ejemplo, este es 2. ¿Verdad? Este A va a ser 2. Cuando yo sustituyo el 2 en la función me da error. Ok. Pero cuando yo me acerco al A, por ejemplo, este por la derecha, ¿verdad? Fíjense que aquí, cuando yo evalúo este valor puede ser 2.5, ¿verdad? Cuando yo lo evalúo, yo me voy para acá, ¿verdad? En este caso, y me va a dar un valor aquí, ¿verdad? Me van a dar valores. Ajá, por la izquierda también me van a dar valores. Entonces, estos valores que me van a dar de la función, que son valores de X que yo estoy tomando cerquita a ese número, en este caso puede ser un 2 a ese número, ¿verdad? Esos valores son en X, los tengo que sustituir en una función y me dan valores en Y. Perfecto, pero esos valores y el límite, entre esos valores y el límite, ¿quién es el límite? Ya les expliqué que este límite es el valor asumido, ¿verdad? En este caso lo asumo, que es el valor que me da la función cuando yo sustituyo ese valor de A, que me da error en la calculadora. Entonces, ese valor L, ¿verdad? Es este, ¿verdad? El que yo quiero deducir, el que yo quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, hay unas distancias entre ese límite, ese valor en y los valores que yo estoy obteniendo en Y a medida que yo me acerco en X al valor este, ¿verdad? Entonces, me da estos resultados, ¿verdad? Entonces, la distancia que va a haber entre el límite y los valores de Y que obtengo a medida que me acerco al valor de A, van a ser se me van a dar estas distancias, miren. Ahí van a ver estas distancias, ¿verdad? Entonces, ese épsilon, así como hay deltas o distancias en el eje X, hay distancias en el eje Y. Y recordando también que esos épsilon y esos deltas son valores bien pequeñitos, ¿verdad? Dice aquí, entonces, dada cualquier épsilon mayor que 0 o cualquier distancia próxima a Y, no importa cuán pequeño sea esa distancia, existe un delta o una distancia próxima al valor de en el eje X, ¿verdad? Mayor que 0, tal que si, ¿verdad? 0 es menor que el valor absoluto. ¿Qué significa esto? Valor absoluto X menos A. Esto significa, ¿quién es X? Los valores que yo estoy tomando cerquita a A, ¿verdad? Esos son los X, son los valores que yo estoy tomando a medida que me acerco a A, me estoy acercando lo más que se pueda, ¿eh? Entonces, dice, estos valores menos el A, ¿verdad? Menos el A, menos el valor de X que indeterminiza la función. Entonces, esto quiere decir que hay una distancia. Miren, estos valores absolutos, estas dos barritas significan valor absoluto y a la vez significan distancia. Distancias, ¿cuáles son esas distancias? Estas distancias, miren. Estas distancias que están aquí, es esto, me lo está representando. Dice que es mayor que 0 y menor que delta. Perfecto, ¿verdad? Ok, ya expliqué lo que es el delta. Entonces, si hay unas distancias pequeñitas cerquita del valor de A en el eje X, dice que también tienen que haber distancias pequeñitas o menores que épsilon, ¿verdad? En el eje Y, ¿ok? Esto es en el eje X, esto es para el eje X y esto es para el eje Y. Perfecto, ¿verdad? Entonces vemos que si yo me aproximo, como conclusión, si yo me aproximo a el resultado también tiene que aproximarse a L. Entonces, si yo me aproximo por la derecha a, tengo que aproximarme entonces, ¿verdad? Por arriba a L. Y si yo me aproximo a por la izquierda y tengo una distancia bien pequeña entre el valor de X y el valor de A, tengo que tener una distancia bien pequeñita entre el valor de Y,
¿verdad? Los valores de y el límite. Esto significa, ¿verdad? La definición, ¿verdad? En palabras que se puedan entender, ¿verdad? Esto significa, o hemos explicado lo que es la definición del límite de una función. Estén atentos, muchachos, al siguiente video donde vamos a ver ya problemas que tienen que ver con la definición del límite, ¿verdad? Para que usted pueda comprender mejor esta definición. Suscríbase, dele like al video, comente, pregunte, ¿verdad? Ponga ahí en la caja de comentarios qué temas usted quiere que yo pueda explicarle.